Tenemos al doctor Patricio Cita, que es jefe de radiología y densitometría ósea de Diagnóstico Maipú, que nos va a hablar de osteoporosis y osteoartrosis en imágenes. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Es más alto que yo. Ahí está. Bueno, dos temas en imágenes que se ven mucho, más que todo, obviamente, osteoartrosis. Lo van a ver de forma cotidiana cuando pidan radiografía de cualquier parte del cuerpo, de todas las articulaciones. Y después vamos a ver un poquito también de osteoporosis, cuál es el método de imágenes para diagnosticarlo, en conjunto con la clínica, obviamente. Vamos con el primer paciente, mujer de 47 años, con dolor articular en ambas manos. No tienen para contestar, pero bueno, ¿qué les parece? Por lo menos díganme, a ver, hay cosas que ya vimos también. No se ve de lejos. Hay que sentarse más cerca. Mucha luz. Para el radiólogo la luz no. ¿Algún signo? Bueno, erosión. Y si fuera erosión, ¿en dónde? ¿Qué dedo? Pulgar. Quizás que está muy oscuro y no podemos ver nada, pero bueno. Erosión en el pulgar. Y si fuera erosión, ¿para dónde me iría? Artritis reumatoide. Bueno. ¿Algún otro? Vamos a pasar. Tiene signos de artrosis, osteoartrosis. Tiene cambios que nosotros llamamos cambios degenerativos osteoartrósicos. Vamos a ver, está bien, ¿no? Son sutiles, de lejos no se puede apreciar bien, pero es fundamental saber los signos de la osteoartrosis. Si le hago zoom obviamente a la imagen, van a ver que tiene fenómenos que nosotros llamamos osteoproductivos o osteofitos, en una etapa inicial, ya sea en la articulación interfalángica distal y en la articulación del trapecio con el primer metacarpiano. En esta región donde vemos artrosis, la llamamos risartrosis, pero es un fenómeno osteoproductivo muy incipiente. Por eso el que mira la placa radiográfica tiene que ver los inicios de los signos de la artrosis. Y para que se lleven, fundamental, por lo menos ver los 5 signos de la osteoartrosis, o en realidad el quinto como complicación o ya tardío. Pero esto es lo que quiero que se lleven para cuando ven una placa, y en las clases anteriores que vimos osteoartritis, erosivas, que son otro tipo de signos, pueden convivir obviamente varias patologías, pero lo fundamental es que van a ver pinzamiento articular, localizado a nivel distal, por lo general en la artrosis, pero puede estar en todas las articulaciones. Este pinzamiento no es patognomónico solo de la osteoartrosis, ¿no? Puede estar en la osteoartritis, ya lo habíamos visto. El hueso eburneo, si lo han escuchado alguna vez, o esclerosis subarticular, que nosotros no vemos cartílago en la placa, pero vemos esta esclerosis que se va dando por debajo de la articulación, del espacio articular, que es la eburneación. Es parte del proceso de los cambios degenerativos. Formaciones quísticas, o si alguna vez la nombraron a geodas, son quistes que se van haciendo subarticulares, marginales, centrales, es parte del proceso. Y los procesos osteoproductivos, que son los osteofitos. Eso también lo han escuchado, ¿no? Bueno, esto se va dando
va progresando, va teniendo su clínica esa articulación y lo pueden evidenciar obviamente en la placa radiográfica. Como complicaciones pueden ver subluxación, cuando esa deformidad de la articulación que tiene cambio degenerativo artrósico va a perder su alineación. Puede haber anquilosis, cuando se denuda toda la superficie articular, hueso con hueso, proceso inflamatorio, puede llevar a la anquilosis. Y también complicaciones como cuerpos libres intraarticulares, porque se empieza la articulación al moverse, al no tener la superficie adecuada para la movilidad, puede generar procesos que rompa parte de la articulación o genere también esto osteoproductivo adentro de la articulación. También como complicación puede estar una inflamación erosiva, que es una osteoartritis erosiva, inflamatoria, en el menor de los casos. Repito, pinzamiento articular localizado, fíjense, vamos a hacerlo comparativo. Este espacio articular interfalángico proximal tiene su espacio en un dedo extendido y fíjense el espacio de esta articulación. Ahora bien, nos vamos, interfalángico distal, ya acá hay pinzamiento, este pinzamiento y este roce hace que la articulación se empiece a deformar, esta eburniación o esclerosis tiene un nombre característico que nosotros llamamos en alga de gaviota, pero no es patognomónico, lo vamos a ver acá, pero también puede verlo en deformidad de otra patología que afecte la articulación. Las geodas, los quistecitos que nosotros vemos, pueden ser centrales, marginales, es muy sutil, pero son estos pequeños quistecitos que vamos a ver en la placa. Estas son las geodas, fíjense en la articulación de gran movimiento, tenemos fenómenos productivos óseos, disminuye un poquito el espacio articular, si bien no es grosero, y tiene cambios degenerativos osteoartrósicos. Obviamente con la clínica ustedes lo van a asociar, pero 5 signos, quiero que se lleven por lo menos eso, ya tienen los signos de la osteoartritis, ahora la osteoartrosis, pueden convivir ambos. Bien, complicaciones. Dijimos que podía tener luxaciones, desalineaciones, fíjense, articulación del trapecio con el primer metacarpiano. Se luxa, se deforma, esto no está alineado, tiene fenómenos productivos óseos y a su vez tiene cuerpos óseos libres intraarticulares. Fíjense, la misma articulación, ya acá se deforma, se pinza, tiene la esclerosis, calcificaciones intraarticulares y luxaciones. Desalineaciones. Cuando nosotros tenemos estas desalineaciones, vamos a ver los dedos, ustedes ya lo han visto, la clínica de los pacientes, obviamente, que son los nódulos de Hebenden, y en las articulaciones de los dedos, en las articulaciones distales, y no me acuerdo muy bien el nombre, de luchar, ¿no? Es cuando son proximales, ustedes lo saben, porque yo. Pero bueno, son esos dedos característicos. También lo pueden tener la artritis reumatoidea, ¿o no? Sí, bueno, algunas preguntas. Bien, grandes articulaciones, si bien vamos a tener los fenómenos productivos óseos, disminución del espacio articular, que no es tan avanzado, obviamente, en la cadera, hasta que hay un proceso que este roce continuo, con la edad, obviamente, va a pinzar la cadera. En este paciente tuvo una reacción inflamatoria y tuvo la erosión y la deformidad de toda la articulación. No siempre es todo fenómeno productivo óseo y osteofitos, también puede tener otro tipo de complicación, pero por lo general obviamente son los 5 signos que yo les dije. En todas las articulaciones podemos tener estos cambios degenerativos que son artróticos. También pueden estar afectados los tendones, los ligamentos. Estos ligamentos se pueden calcificar, por ejemplo, parte de la cápsula de los discos intervertebrales. ¿Ven estas calcificaciones? Esta calcificación pequeña que se ve acá, si bien en la resonancia vemos los osteofitos, no es el método mejor para ver hueso, pero se puede corroborar. Y después la complicación, la afectación del disco intervertebral, donde también se le produce
la osteoartrosis, o en realidad el cambio degenerativo del disco, pierde esa parte del central de colágeno, se deshidrata, la parte fibrosa se calcifica, se puede herniar en la plataforma intervertebral, y esta hernia nosotros la llamamos la hernia Schmoll. Esto también es parte del cambio degenerativo intervertebral o del disco. ¿Cómo lo hemos reflejado? Con calcificaciones, reducción del espacio articular. Acá vemos osteofitos. Cuando estos osteofitos también se calcifican con los ligamentos, lo llamamos sindesmofito. Yo les digo estas palabras porque cuando ven el informe de qué se trata, bueno, el resumen tendría que decir fenómenos vinculados a osteoartrosis generativos. En la rótula también vemos osteofitos marginales, derrame articular, que bueno, en la placa quizás está aumentando la densidad del espacio suprapatelar. En la resonancia vamos a ver el líquido, entesopatía, calcificación del tendón. Esto también es parte del proceso degenerativo. Bueno, pregunta número 2. Paciente de 75 años con artralgia en las manos. Ahora que sabe por lo menos 5. Los 5. Sí. Si ven erosiones, me lo dicen también. Lápiz en copa, todo lo que estuvieron en la clase anterior, sí, estuvieron. Ya por lo menos se defienden con la clase. Bueno, ¿ven? ¿Qué ven? Díganme uno de los signos. Disminución del espacio, bien. Interfalángico, metacarpofalángico. Interfalángico, sí, proximal y más distal, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, el otro signo, regurgitación, también, ¿no? Subarticular. ¿Alguien ve algo más? Osteofitos. Bien, vemos osteofitos, fenómenos productivos alrededor. Parece como si fueran unos bigotes que le dicen. Fenómenos productivos que van deformando la articulación. ¿Y alguno más? Primer y segundo día, erosión. ¿Y en qué articulación? Distal, proximal. ¿Y dónde se erosionó? Decimos, primer falange, superficie articular de la primera falange, ahí, acá. Esto es una muesca que tiene parte de la anatomía normal, que van a ver en todos. Formaciones quísticas. Bueno, está perfecto que practiquemos esto, por lo menos uno lo que ve va a afianzarse. Formaciones quísticas o geodas. ¿En qué articulación? En esta la que más se ve, ¿no? Ven esto ahí, radiolúcido, como una geoda, esto es geoda, formaciones quísticas, geoda. Con todo este proceso, bueno, ya ven, casi todos los signos. Me faltaría, bueno, deformidad, este ya se está torciendo un poquitito, ¿no? Bueno, ¿se sienten más confiados con la placa? Bueno, ya veo que era otra cosa. Signo de artrosis. Bien. Vamos a otra pregunta, coxalgia derecha. Sí. Con reducción de la movilidad. No tengan miedo, vamos a ver los signos. Tranquilos. Está pinzado, bien. ¿Qué más? Está anquilosado y es una articulación grande para la anquilosis de la cadera. Está pinzado, bien. Fenómenos productivos óseos. Yo siempre le digo a los pacientes, si no entendés mucho, por lo menos fíjate del otro lado si está mejor o no. No se enloquezcan tanto por saber algo que no leyeron o que no vieron o que tienen dudas. Miren del otro lado, fíjense, tengo la cadera izquierda que está bastante bien comparado con la derecha, ¿ok? Estos fenómenos productivos no los tengo acá, ¿no? Tengo el acetauro bastante bien, este espacio más de 2 milímetros. Bueno, tengo un montón de imágenes radiolúcidas alrededor.
geodas, quiste, bueno, pinzamiento, esclerosis. Y la verdad que no veo una erosión, tampoco es tan fácil de decir de erosión, ¿no? Voy a tener que editar con otro método, pero bueno, más la clínica, ¿qué dirían? Psoriasis. Vamos a ver. Artrosis también. Bueno, eso, traten de acordarse de estos signos y evaluarlo. Después, por lo menos para ver la placa, le toca solo, lo pidieron sin informe. Vamos a otro paciente. Control postoperatorio. Ya no se ve nada. No se ve. Muy oscuro, perdón, la verdad. A veces aparece así, lo que está mal técnico. Disminución de los espacios, ya prácticamente ni se ve, pido perdón, pero bueno. Signo de osteoporosis, signo de artrosis, gota, bueno, no vimos gota. Psoriasis sí vimos, pero bueno. Me llevaría más por la clínica, postoperatorio, se ve que no se movió mucho. Vamos a seguir porque, no sé, seguramente no se ve tan bien. ¿Qué sucede? Tiene signos de osteoporosis. En un paciente inmovilizado, lo que uno ve es disminución de la densidad ósea, la trabeculación ósea, si bien no es característico por radiografía evaluar y decidir si tiene osteoporosis o no. Pero nos vamos a encontrar con un paciente cuando tiene inmovilidad, ya sea porque tiene un yeso hace mucho tiempo puesto, en realidad porque tuvo una cirugía y no deambula, empezar a ver la alteración de la trabeculación del hueso, que es un recambio óseo por inmovilidad. Eso se ve muy frecuente, lo van a ver con signos en resonancia también. Eso después se recupera, porque es por inmovilidad. Si el paciente se vuelve a mover, y van a ver como parcheado el recambio de la trabécula ósea. No sé si se ve bien como agujeritos, como si fuera radiolúcido. No es específico, pero disminuye la trabeculación y es propio de la inmovilización. ¿Qué es una? Y fíjense, tiene esta disminución juxtaarticular, o sea, alrededor de las articulaciones también. Hay intercambio óseo, pero es por inmovilización, lo puede recuperar. Ahora bien, hay otros signos radiológicos, sí, en pacientes crónicos también, que por ejemplo este paciente que tiene una enfermedad en la técnica, en la encefalopatía crónica no evolutiva, es un paciente que no tiene movilidad, obviamente, fíjense cómo tiene la luxación en las caderas, y de forma crónica, obviamente, tiene líneas de refuerzo o barras óseas, que son líneas de estrés, de esta remodelación o recambio óseo que no se por el estrés, y las corticales están como festoneadas. Esto también es, uno lo mira y va a decir lo tiene o no lo tiene, pero en realidad son signos que en la placa podría aparecer, y obviamente con la clínica del paciente sabemos que tiene esos huesos están debilitados y tienen signos de osteoporosis. Esto se da en los huesos tubulares, los huesos largos. Ahora bien, en el hueso trabecular, que es en el esqueleto axial, esta disminución de la densidad ósea se ve como una disminución de la trabeculación, o empezamos a ver trabéculas en forma vertical. Es difícil de evaluar con esto, se ve más en tomografía, pero lo que vamos a ver es adelgazamiento de las corticales y abombamiento o deformación de las plataformas vertebrales. Esto se va deformando, va a causar una complicación que da la osteoporosis, que es las fracturas vertebrales. Es una clínica silente, o sea, no tengo clínica hasta que por osteoporosis esos cuerpos vertebrales se debilitan, se aplastan y tengo la fractura vertebral. O sea, el paciente viene con una cifosis, disminuye la altura, viene jorobado y no le duele en realidad porque tiene menos capacidad respiratoria, porque tiene esa deformidad y no puede movilizarse bien, y no por la fractura en sí, no por la osteoporosis no va a dar esa clínica. Nosotros también, bueno, este paciente también no tiene deambulación, tiene adelgazamiento de la cortical, fíjense que son muy finitas,
esta prácticamente no se ve, ¿no? La trabeculación se va perdiendo. Esta disminución de la densidad ósea la podemos ver en pacientes que no deambulan, obviamente, y que tienen poca masa ósea, obviamente los huesos, también tienen poca masa muscular, se atrofian. ¿Y cuál es el método o el estándar para clasificar la osteoporosis? En un paciente lo que se pide es la densitometría ósea. No sé si la han escuchado nombrar. El estudio de densitometría ósea es el gol estándar para la clasificación y medición semi-cuantitativa. Se pide como densitometría por DEXA, que es la absorciometría de rayos X con energía dual, que es el método que utiliza el equipo, o DMO le ponen por lo general en la orden. Ya está decretado desde el año 94, que es el estudio para clasificar en osteopenia y en osteoporosis. Ustedes van a pedir, según los antecedentes, y quieren evaluar osteoporosis, una densitometría. ¿Para qué sirve? Para ver el estatus de masa ósea, diagnóstico de osteopenia y osteoporosis, predicción al riesgo de fractura. Esto es el FRAC, que es un cuestionario que conjunto, cuando se cargan los valores de la densitometría, te arroja el riesgo de fractura a cada 10 años de ese paciente. El monitoreo de tratamiento, si uno arranca con tratamiento para osteoporosis, se tiene que hacer un seguimiento con densitometría, a ver si va ganando masa ósea o frena, por ejemplo, la caída de ese estatus de masa ósea. Screening, estudio epidemiológico, investigación, también se puede utilizar. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que es una patología muy frecuente. 2 de cada 4 mujeres en Argentina mayores de 50 años tienen osteopenia y 1 de cada 4 ya tiene osteoporosis, por lo menos en un área del esqueleto estudiado por densitometría. Y ocurre anualmente más de 320 fracturas por cada 100.000 mujeres mayores de 50 años, es un montón, y más de 125 fracturas cada 100.000 varones en más de 50 años. Coeficiente de mujer mayor que el hombre. Ahora bien, se los hago un resumen. Cuando uno empieza a perder hueso, en vez de formar más, tiene un balance negativo, esta pérdida de hueso trabecular, la más característica, que la habrán escuchado, es la menopausia de la mujer, ¿no? Cuando pierde ese factor protector que es los estrógenos, inhiben los osteoclastos, y estos osteoclastos no reabsorben tanto la masa ósea, el hueso trabeculado, y hace que, o evita que este hueso se debilite. Cuando llega en la etapa de la perimenopausia o menopausia, se pierde hueso y empieza a bajar el estatus de su masa ósea, es donde tenemos que estar o llegar por lo menos con un diagnóstico para prevenir esa caída hacia afuera. Entonces, gráficamente, la trabeculación del hueso, cuando más denso es estas trabéculas, menos espacio tengo, menos debilitado voy a estar, ¿no? Fíjense la diferencia que hay cuando tengo poca masa dentro del hueso trabeculado. Me parece importante que sepan que el desarrollo de la masa ósea se da en toda la etapa de la vida. En los primeros 20 años el hueso crece, ¿no? Uno crece en altura, se va desarrollando, y lo importante es después la masa ósea de ese hueso que creció, entre los 20 y 40 años se debe mantener en una meseta. Por eso la etapa de crecimiento es muy importante, que en esta etapa, desde que uno nace hasta los 20 años, no tenga alguna condición que haga que genéticamente, si nosotros teníamos que estar acá, no lleguemos y tengamos una menor masa ósea. Luego de los 40, 50 años, cuando la mujer está en la menopausia, esta deprivación de estrógeno hace de que disminuya la masa ósea. En el hombre, entre 10 y 15 años después, en la andropausia, también tiene su caída de masa ósea, o sea que también tenemos que estudiar al hombre para el diagnóstico de osteopenia y osteoporosis. Fíjense, fractura de antebrazo se ocurre entre los 40 y 50 años, es donde más se pierde hueso trabecular. Luego vienen las fracturas vertebrales entre los 50 y 60 años, también el mayor porcentaje de hueso trabecular, y la fractura de fémur más adelante, a partir de los 65 años. ¿Por qué? Porque tengo hueso trabecular, pero también tengo un gran porcentaje de hueso cortical. No sé si se acuerdan las líneas de fuerza que hacen la resistencia del fémur y el cuello del fémur.
eso también se va debilitando y por lo tanto puedo tener fracturas de fémur a partir de los 65 años, aumenta el riesgo. Dicho esto, bueno, o sea, la mejor masa ósea se alcanza en la juventud, ¿no? El mayor determinante de la masa ósea el resto de la vida y por lo tanto el desarrollo de una osteoporosis primaria. Estamos hablando de un desarrollo de una osteoporosis que está dado por la vejez, ¿no? Por nuestra genética. Cuando mejor masa ósea tenga, cuando caiga va a ser menor la caída. Factores genéticos, el predeterminante, demostrado factor genético en un 50%, factores de riesgo también influyen, el alcohol, tabaco, sedentarismo, obviamente, y la baja ingesta de calcio, entre otros, ¿no? Ahora, la causa de osteoporosis secundaria es la más frecuente en pacientes, mujeres menores de 50 años, o sea, premenopáusicas, ¿sí? y en hombres de menores de 50 años también, que es la causa que más frecuencia tiene. ¿Y por qué? Porque puede ser por otra causa que me esté causando esta osteoporosis, que no es la evolución de nuestra masa ósea natural. Entonces, enfermedades endocrinas metabólicas, entre ellas hipogonadismo, hiperadrenocorticismo, tirotoxicosis, anemia nerviosa, hiperprolactinemia, porfiria, hipofosfatemia, diabetes mellitus tipo 1, embarazo de un estado fisiológico que el chico se lleva también calcio, ¿no? Es parte del metabolismo fosforo-calcio de la embarazada, que después lo recupera. Hay que saber leer la densitometría en una paciente con post-embarazo. Hiperparatiroidismo, acromegalia, condiciones nutricionales, bueno, síndrome de mala absorción y desnutrición, bypass gástrico también, operaciones, enfermedades hepáticas crónicas, todo esto llevan a déficit de vitamina D, y de déficit de calcio, o pérdida renal, por ejemplo. Al alcoholismo, drogas de fenilgrantoína, glucocorticoides, quizás la escuchan todos, ¿no? Un paciente que está con tratamiento con glucocorticoides se hace por ahí una densitometría previa al tratamiento para ver dónde estaba el estatus de masa, o sea, los gramos por centímetro cúbico que tenía en esa área estudiada, y después si va bajando o no. Pacientes que toman heparina, desórdenes del metabolismo con el colágeno, osteogénesis imperfecta, homocetonuria, enfermedades de Ehlers-Danlos y síndrome de Marfan. Otras como artritis reumatoide, mieloma, la inmovilización que hoy hablamos, acidosis tubular renal, que va a perder calcio, hipercalciuria, POC, trasplante de órganos, cholestasis y mastocitosis. Entre esas, bueno, el clínico tiene que saber que puede causar una osteoporosis secundaria en un paciente, que también se le puede sumar esto a un paciente con posmenopausia o mayor de 50 años, ¿no? Bien, entonces, densitometría, para que aprendan un poquito a evaluar si lo llegan a pedir el estudio, es una medida indirecta, mide la densidad mineral ósea, que es la DMO, si lo van a escuchar, que son los gramos por centímetros cuadrados de un área. Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 regiones que se piden de densitometría? No puedo pedir codo, rodilla, se va a pedir columna lumbar, desde el E1 al E4, caderas, derecha e izquierda, ambas, o radio distal no dominante, en los casos alternativos que estas regiones anteriores no se puedan pedir. También se puede pedir. ¿Qué es lo que mido? Fíjense, esto tiene un rollo, un rectángulo que pasa por el cuello y esto es un cuadrado que abarca toda la cadera. Bueno, dentro de ese rollo vamos a ver la masa, la densidad ósea en gramos sobre un área, que es lo del gramo sobre área, ¿no? Este valor, el equipo lo va a analizar y lo va a comparar con su base de datos. Esa base de datos es del paciente que tiene un estatus de masa óseo conforme con la edad. Y entonces el paciente va a tener su base su valor, y el equipo lo que hace es analizar cuántos desvíos de estándar se desvía el paciente, propiamente dicho, sobre la base de datos del equipo. Es simplemente eso, es un eco. Son desvíos estándar, no es un valor absoluto, por eso es indirecto. Vamos a tener 2 T-score. El T-score, que son para pacientes menopáusicas,
y pacientes mayores de 50 años varones. Mujer menopáusica o perimenopáusica, porque hoy se está considerando en la perimenopausia ya valorar el T-score. Y el Z-score son para pacientes de jóvenes, o sea, varones menores de 50 años y pediátricos, y para la mujer premenopáusica y pediátrica también. O sea, Z para los más jóvenes, T para los más viejitos, como quien dice. Para que sepan esto, porque cuando ustedes pidan este estudio, por ejemplo, si esta es una paciente que es menopáusica, vamos a evaluar T. ¿Lo ven acá? T-score, esta columna, si no Z. ¿Qué evaluamos en la cadera? Dos regiones, la que dé más negativo, la que más desvío estándar tenga de forma negativa. Ahora yo le voy a dar los valores normales para que lo sepan. Next, o sea, cuello, menos 1,7. Y total, menos 1,2. ¿Cuál es el más negativo? Menos 1,7. O sea que el cuello es el valor que voy a tomar para clasificar si tiene normal, osteopenia o osteoporosis. Entonces, ¿cuándo va a ser normal? Este también es un estudio de una columna. ¿Cuándo va a ser normal? Cuando los valores tengan hasta menos un desvío de estándar, es normal. A partir de menos 1,1 es osteopenia, hasta el menos 2,4. O sea, normal, osteopenia, hasta menos 2,4, y a partir de menos 2,5 es considerado osteoporosis. Ya que está, se lo muestro en la columna. Vamos a evaluar desde L1 a L4, el total de todas las vértebras, ese promedio, va a dar una DMO, si ustedes se fijan, de tantos gramos por centímetro cuadrado, y el T-score menos 3,5. ¿Qué les parece que es este paciente? Osteoporosis. Bien. Bueno, ya saben diagnosticar. Bien, o sea, tienen que entender qué es lo que arroja la densitometría, y con esto ya lo pueden pedir y bueno, verán qué tratamiento hace. En el radio, la región que vamos a analizar es el tercio distal del radio, tercio proximal. ¿Qué es este cuadro? Estos son varios ROI que va a medir, se